en la Asamblea Nacional escuchábamos cosas como queremos combatir la minería ilegal, entonces por eso vamos a atacar digamos, a eliminar el subsidio a los combustibles, vamos a actuar en contra de quienes trafican combustible y entonces vamos a tomar esta decisión porque atacamos estos problemas, cuando en realidad, si te das cuenta, no les interesa actuar por la seguridad del país. Tienen una serie de normas que se han venido aprobando no solamente en este periodo legislativo, sino en el anterior, que precisamente prometían, porque cada ley que envía el presidente es una promesa de ahora sí, con esta ley vamos a combatir la inseguridad y vamos a combatir la delincuencia, y ahora sí, esta es... Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más del Sofá Rojo Política con Perspectiva. Un espacio donde podemos dialogar y ver la política desde distintas aristas, desde distintas perspectivas, como su nombre mismo lo dice. Un agradecimiento muy especial al gran equipo y los estudios de N-Group, que sin ese gran apoyo no sería posible la realización de este podcast. Si tienes un proyecto en mente, un proyecto audiovisual, N-Group te ayuda a hacerlo realidad. Cuenta con espacio para fotografía, sede, podcast, todos los equipos necesarios y sobre todo un gran equipo comprometido en hacer realidad tu proyecto. Encuéntralos en su página web en group.net o en su correo electrónico en group.es@gmail.com. Si necesitas impresiones en 3D, sublimados y artículos varios de excelente calidad, el color de las ideas. Hoy vamos a conversar con la asambleísta Jairén Noriega. Vamos a conversar sobre todo esto que está pasando, este ambiente que se vive aquí en Ecuador, la respuesta del gobierno ante la resistencia, ante la exigencia de los derechos, ¿no? Que lo ha respondido únicamente con represión. Jairén, un agradecimiento muy especial. Muchas gracias por aceptar mi invitación y estar aquí acompañándonos. Muchísimas gracias a ti y bueno, este enorme proyecto de el sofá, sillón. Sofá rojo. Sofá rojo. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, para empezar, el gobierno eliminó el subsidio del diésel y justificó esta medida diciendo que es necesaria para atraer inversión. ¿Cuál es tu lectura de este ajuste económico? ¿A quién beneficia realmente esta medida? Bueno, vemos desde hace ya varios años, no solamente, digamos, en este periodo presidencial, sino con Guillermo Lasso, con Lenín Moreno. De hecho, estábamos en la universidad cuando se da este primer gran ajuste, ¿no es cierto?, de un recorte de 145 millones a las universidades a finales del año 2018. Luego se viene todo un 2019 lleno también de recortes presupuestarios a distintos sectores y finalmente en octubre del 19, precisamente, digamos, en resistencia a la subida de los combustibles, ¿no? Ya en el 2019 el Ecuador se encontraba gobernado prácticamente por el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que es Lenín Moreno quien vuelve a este organismo internacional, digamos, para pedirle recursos, ¿no?, para este prestamista internacional, pero que más actúa como un chulquero, ¿no?, porque no solamente que les cobra a los países interés sobre interés, sino que además el fondo tiene una particularidad y es precisamente, digamos, entregar estos créditos a los países, pero siempre y cuando cumplan ciertas condicionalidades, y estas condicionalidades tienen que ver con medidas de ajuste estructural, como por ejemplo despedir a trabajadores en el sector público, que lo vimos en la pandemia, por ejemplo, en el gobierno de Moreno con el ministro Martínez, en plena pandemia despidiendo enfermeras, despidiendo médicos. Lo vimos también en el gobierno de Guillermo Lasso y hace unos meses este anuncio de los 5,000 empleados públicos despedidos son parte de la agenda que tiene el Fondo Monetario Internacional para con Ecuador. Otras medidas también de reducción de presupuesto para sectores como la educación, como la salud, y ahora también esto que siempre ha estado en agenda. De hecho, si tú revisas la carta de intención del fondo ya en el año 2018-2019, hablaba precisamente de la eliminación del subsidio a los combustibles en general y al diésel en particular, entendiendo que digamos, es un combustible
combustible que mueve prácticamente toda la economía, los sectores productivos. Entonces, vemos que la política económica de Daniel Noboa no ha cambiado, más bien lo que ha hecho es recrudecerse en cuanto a las consecuencias negativas que tiene para la gente y evidentemente, digamos, las consecuencias de esas decisiones antipopulares, pero además esta ruptura del pacto democrático, ¿no? Del contrato democrático, porque cuando un político está en campaña, ¿no es cierto?, tiene que poder ofrecer algo que va a cumplir para que esta ruptura de la confianza en la política no se dé. Y yo creo que en este caso se da, en tanto tienes un presidente que en campaña te decía que no solo no iba a eliminar el subsidio a los combustibles, sino que además las cosas iban a ser más baratas, ¿no? Es decir, dio una serie de propuestas que al final no solo que no se han cumplido, sino que ha terminado actuando completamente distinto a lo que él como candidato ofreció. El discurso oficialista presenta estas medidas como una decisión valiente, dice, ¿no? Pero la población siente más pobreza, más desempleo y más desesperanza. ¿Qué consecuencias sociales anticipas tú de este modelo económico? Sí, en realidad tú ya lo decías al inicio, ¿no? Esta decisión intentó justificarse desde distintas aristas. En la Asamblea Nacional escuchábamos cosas como queremos combatir la minería ilegal, entonces por eso vamos a atacar a eliminar el subsidio a los combustibles, vamos a actuar en contra de quienes trafican combustible y entonces vamos a tomar esta decisión porque atacamos estos problemas, cuando en realidad, si te das cuenta, no les interesa actuar por la seguridad del país. Tienen una serie de normas que se han venido aprobando no solamente en este periodo legislativo, sino en el anterior, que precisamente prometían, porque cada ley que envía el presidente es una promesa de ahora sí, con esta ley vamos a combatir la inseguridad y vamos a combatir la delincuencia, y ahora sí, esta es la ley que nos va a dar, como tú también te acordarás, la ley no más apagones, ¿no? Esta sí va a ser la ley que va a evitar. Bueno, tuvimos 14 horas sin luz y bueno, una serie de problemas en el país. Entonces, con esta medida dicen que ahora sí van a combatir la delincuencia, cuando tú ves a una policía, a unas fuerzas armadas, al aparataje estatal de seguridad, no concentrado en los lugares donde deberían concentrarse, no golpeando las estructuras criminales, sino más bien, en este caso muy coyuntural, golpeando gente pobre, golpeando comuneros, entrando a las casas de gente pobre para llevarlas presas, mucha gente que fue detenida de forma arbitraria, y no lo digo yo, sino los jueces de esos casos determinaron que no había razón para que esas personas hayan sido detenidas y se declararon como tal detenciones arbitrarias, pero esa fuerza pública sí que se hace, ¿no? Se vuelve como muy valiente, como muy machitos contra esta gente pobre, pero cuando se trata realmente de combatir la delincuencia, entonces no están, ¿no? Y no están. Y además, en muchos casos, lastimosamente, el crimen organizado se ha infiltrado también en las instituciones, en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas. Jamás me atrevería a generalizar. De hecho, yo creo que son dos instituciones honorables, son dos instituciones que tienen gente en sus filas, yo te diría la mayoría, que arriesga su vida todos los días por la seguridad de todos nosotros, pero al mismo tiempo también tiene, como comandante de las fuerzas del orden a un presidente que realmente no le importa la vida de estos policías, de estos militares que están poniendo el cuerpo frente a la inseguridad, porque no les otorga recursos, porque no hay capacitación, porque no hay un plan de seguridad. El plan Fénix prácticamente nunca existió. Y en ese sentido, también, digamos, tienes este problema de grupos de delincuencia organizada también infiltrados en estas dos instituciones. Entonces, hacia allá es hacia donde deberían estar enfocados los esfuerzos del presidente y las acciones de política pública, pero vemos que nada de eso sucede y se inventan una serie de excusas para tomar estas decisiones que, como te digo, ya estaban escritas en una carta de intención desde el año 2019.
Así es. Frente al aumento del costo de transporte por la gasolina y los alimentos, ¿qué alternativas concretas existen desde la Asamblea o a la oposición para proteger los sectores populares? Yo creo que en este tiempo ha quedado claro que la Asamblea está partida en dos. No hay espacio para una voz distinta, ¿no? Están quienes apoyan al gobierno y quienes han aprobado una serie de leyes que incluso, te digo, asambleístas que no sé si seguirán siendo parte o al menos cuando se candidatizaron eran parte del movimiento indígena, que aprobaron leyes con las que ahora les están bloqueando cuentas a sus propios compañeros, a los dirigentes de organizaciones sociales, a forma de amedrentamiento, de persecución. Entonces, digamos, tienes un sector de la Asamblea Nacional que es la que ha actuado de una manera absolutamente servil con el presidente de la República, aprobándole leyes que son abiertamente inconstitucionales, pero no solo que son inconstitucionales, sino que desde el inicio se vendieron con, digamos, nombres tan rimbombantes, ¿no? Como ley de solidaridad. Esa ley de solidaridad era la ley que le permitía al presidente por ejemplo, condonarse impuestos, ¿no? A sí mismo, a él y a su familia. Tienes la famosa ley de integridad pública con la cual despidieron 5,000 trabajadores. Tienes la supuesta ley de áreas protegidas y un mes después despidieron a una serie de guardaparques en distintos parques nacionales del país. Entonces, hay una abierta contradicción entre lo que dicen, ¿no es cierto?, quienes aprueban, apoyan esas leyes, de lo que envía el presidente de la República y lo que realmente terminan siendo esas leyes. Entonces tienes ese sector y tienes otro sector que yo te diría es la Revolución Ciudadana, porque Así no hay es. más, y bueno, 2 o 3 asambleístas de Pachacuti que se han mantenido firmes en sus principios, pero digamos, en términos de volumen, son los legisladores de la Revolución Ciudadana quienes nos hemos mantenido con una voz desde el inicio denunciando todo lo que realmente pretendían estas leyes, porque detrás de estos nombres bonitos hay intereses peligrosos por parte del presidente de la República de querer hacer más plata a costa de todos nosotros, es decir, capturar el Estado para los beneficios de él y su familia, y esto es algo que nosotros hemos venido advirtiendo. Entonces, este sector de la Asamblea Nacional, por supuesto que permanentemente estamos en territorio fiscalizando que haya medicinas en los hospitales, fiscalizando que las escuelas, que los colegios tengan desayunos escolares, los niños tengan textos escolares, pero finalmente en este país, y te digo con mucha sinceridad, el problema no es de leyes, el problema es de quien conduce este país, que es del presidente de la República, porque para leyes tenemos un montón. Pero si las leyes no se aplican, si la propia Constitución, que es una Constitución que garantiza el derecho a la salud, que garantiza el derecho a la educación, que prohíbe la privatización de sectores estratégicos y una serie de cosas, derechos de la naturaleza, en el caso de Quimsacocha, por ejemplo, tienes ahí ya una matriz grande a partir de la cual cualquier gobernante podría, digamos, llevar adelante un proyecto de país que sea beneficioso para la gente, pero no lo hace porque el interés de Daniel Noboa no es ese. El interés de Daniel Noboa claramente es lucrar del Estado, capturar el Estado para servirse a él y a los intereses de su familia y de un puñado de familias. O sea, su grupo económico. En los últimos días hemos visto la represión policial, los allanamientos, el uso excesivo de la fuerza, principalmente en San Miguel de Común y en provincias como Imbabura. ¿Cómo evalúas tú el manejo que tuvo el gobierno del paro? Yo te diría, incluso despojándose de las banderas políticas, algo que a mí me generó muchísimo ruido es ver el lado más cruel y más inhumano, no solamente del presidente de la República, sino de toda la gente que lo rodea. Hoy, por ejemplo, escuchaba una entrevista de la vocera de gobierno y le preguntaron al menos unas 5 veces
respecto de las 3 muertes que surgieron en el contexto del paro, al menos 2 de ellas hay muchísima evidencia como para decir que fue la fuerza pública quien es responsable de estas muertes, 2 al menos de las 3. Y le preguntaban, eso te digo, al menos 5 veces, y nunca fue capaz de que de su boca salga una palabra de solidaridad. En ningún momento. Se desviaba del tema, hablaba de otras cosas e incluso llegó a responder diciendo que habrá un bono, ¿no?, económico para las familias que no pudieron abrir sus negocios por el paro. Uh-huh. Y entonces, claro, cuando tú miras a un gobierno que te están preguntando de la pérdida de vidas humanas y tú respondes con una reparación económica, es que ya estamos perdidos. O sea, es que ya no, a este gobierno, a la gente que está en el poder, no le queda alma para poder gobernar este país. Así es. Y es profundamente doloroso. Entonces, creo que desde el inicio el presidente de la República mostró una actitud de no diálogo. Intentaron, creo que estuvieron 2 días, algo diciendo que dialogaban, pero en realidad me parece que lo único que querían hacer más bien era dividir al movimiento indígena, dividir a las organizaciones como una estrategia también para debilitar las demandas. Creo que eso un poco terminó sucediendo también. Entonces, el manejo fue pésimo desde una perspectiva de nadie gana con un paro. Nadie gana con un paro. Entonces poner he visto en muchos medios de comunicación también decir esto como ganó el presidente, perdió el movimiento indígena, perdió la CONAIE, ganó Noboa. Me parece una visión tan desalmada de ver una protesta social que se dio porque la gente tiene hambre, porque la gente no tiene oportunidades, porque la gente no tiene trabajo, y un paro ya significa una pérdida para todos. Más cuando esta movilización social, producto de esta movilización social y de la represión con la cual actuó el gobierno nacional, tienes la pérdida de 3 personas, padres de familia, abuelas, tienes la pérdida también de personas que quedaron mutiladas, personas que quedaron con discapacidades permanentes, y eso no ocupa los discursos del gobierno nacional, porque ellos salen como los ganadores, porque el movimiento indígena no consiguió nada. Entonces es una visión súper reducida y te digo, dolorosamente, esta gente es quien nos está gobernando. Claro, y a momentos también el discurso oficialista no es que te dice salimos a contener el paro, sino más bien salimos a luchar contra los terroristas, salimos a luchar contra violentos. Y los medios de comunicación también representaron un papel súper importante, por eso creo más en que espacios como el Sofá Rojo son súper importantes, porque implantaron más, hicieron más grande esta narrativa de, o sea, el racismo, esto de vagos, o sea, yo creo que no tenemos ni idea el trabajo que hacen los pueblos indígenas sobre la producción y la economía del país y cómo lo mueven, ¿no? Hoy, las garantías reales para la libertad de expresión y la movilización en el país, estamos frente a un Estado que persigue la disidencia. ¿Tú qué lectura tienes de eso? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que tal vez la primera gran muestra de eso fue cuando Alondra Santiago, periodista cubano-ecuatoriana, le quitaron su visa después de haber vivido prácticamente toda su vida en Ecuador. Una voz incómoda para el gobierno, decidieron de un día para el otro quitarle, ¿no?, su visa, su condición de residente, y me parece que en ese momento no nos escandalizamos lo suficiente, ¿no? Siento que no reclamamos lo suficiente porque había gente que, claro, como decían, sí, como es correísta o como le critica mucho a Noboa, está bien lo que hizo, valiente mi presidente, que es muchos de los comentarios que a veces leemos, y no nos dimos cuenta, o al menos la mayoría de gente, yo sí me cuenta, pero de lo grave y de lo de que este podía ser el inicio
de una serie de acciones de un gobierno que cada vez va subiendo más el tono del autoritarismo. Entonces esta era una primera acción, pero no iba a ser la única. Y ahora vemos que en el contexto de la movilización social última también hubo un periodista español que fue, digamos, lo mismo que pasó con Alondra, lo repitieron, pero no solo eso, sino que también vimos periodistas dañados la mano, ¿no? Fracturados la mano por golpes de la fuerza pública, periodistas gaseados en los ojos, literalmente. Periodistas gaseados en los ojos por la fuerza pública. Y eso está grabado y eso está documentado. Periodistas que fueron, se generó un cacheo, ¿no? Objetos, se volaron teléfonos, ¿no? Del periodista Enrique Alcíbar veíamos también cómo la fuerza pública le botaba su teléfono, su herramienta de trabajo. Y entonces ese es el gobierno al que nosotros nos estamos enfrentando. Y cuando digo nosotros no me refiero a los legisladores, porque finalmente al ser autoridades, algo de resguardo, si tú quieres, no digo policial porque eso solo los de ADN, pero digo algo de protección te da ser una figura pública, pero hay gente que está todos los días poniendo el cuerpo en las calles, las organizaciones sociales, los dirigentes, a propósito de lo que tú mencionabas también, las cuentas bloqueadas, ¿no? Veíamos cómo dirigentes del Cabildo del Agua en Cuenca se les bloquearon sus cuentas por reclamar y por defender Quimsacocha. Entonces, ese es el nivel de autoritarismo y ese es el presidente que tenemos el día de hoy. Y frente a un escenario también de unas próximas elecciones en pocas semanas, hay que tener mucho en cuenta también eso, ¿no? Más allá de las preguntas individuales, hay que mirar también el contexto de lo que busca el gobierno también en esta coyuntura. Sí, ¿no? Y hacer de pronto una comparativa de cómo ha venido el gobierno manejándose, qué es lo que ha ofrecido y no ha cumplido, cómo se maneja, para, según eso, pues, dar su voto. Ahorita que estabas diciendo lo de los periodistas, también tenemos el claro ejemplo de 2 periodistas que ya no son permitidos entrar a las ruedas de prensa de la vocera, ¿no? Porque ella también ahora tiene autoridad de decir, tú no, tú sí. Tú habías hablado sobre la violencia institucional y el uso político de la fuerza pública. ¿Qué mecanismos existen para fiscalizar y sancionar los abusos cometidos durante las protestas? Bueno, de hecho, nosotros desde la Asamblea Nacional, en la Comisión de Garantías Constitucionales, iniciamos un proceso de fiscalización donde hubo, si no estoy mal, 2 o 3 sesiones. Ya te cuento por qué solo 2 o 3, pero donde iniciamos ese proceso precisamente dándole voz a la gente que estaba siendo golpeada y agredida por el gobierno, por la fuerza pública, porque como tú mencionabas, el encuadre fue un encuadre de son terroristas y prácticamente hay que matarlos a todos para que el país vuelva a estar en paz y vuelva a estar tranquilo, ¿no? Era más o menos lo que querían decirnos, cuando en realidad tú miras las historias de las personas que fueron detenidas en Otavalo, de los 12 detenidos de Otavalo, incluso tú tenías a jóvenes que tenían cierto porcentaje de discapacidad, la mayoría eran trabajadores, eran campesinos, agricultores. Ese era el perfil de las personas que estaban deteniendo, no eran terroristas, no eran personas siquiera que tenían ningún tipo de antecedente penal, pero buscaban este señalamiento, ¿no?, de terroristas, porque eso les daba un marco, si tú quieres, de legitimidad para toda la fuerza que estaban usando en contra de gente pobre que estaba protestando. Entonces generamos este espacio para escuchar esas voces y automáticamente lo que hicieron desde la Asamblea Nacional fue retirarle el proceso de fiscalización a esta Comisión de Garantías Constitucionales, que además por competencia y por la materia que se estaba tratando tenía que ser en esa comisión, se trasladó a la Comisión de Seguridad, de la cual yo soy parte. Y la semana pasada tuvimos una sesión de fiscalización donde no asistieron los ministros y donde no respondieron ni una sola palabra,
¿no? Respecto de este uso que ya no es progresivo de la fuerza, que ya ni siquiera es uso legítimo de la fuerza, que es fuerza bruta la que están usando en contra de gente que estaba desarmada, en contra de gente que incluso estaba de espaldas. Tanto Efraín como la otra persona que fallece, que ahora no recuerdo el nombre, ambos mueren por una laceración pulmonar y lo que dicen los documentos, la autopsia, etcétera, es que fueron heridos y disparados por la espalda, es decir, no representaban ningún tipo de amenaza para la fuerza pública y aún así fueron asesinados, porque esa es la palabra que hay que usar. Entonces, a pesar de todo eso, hemos intentado desde la Asamblea Nacional, un grupo de legisladores, continuar en esta fiscalización para que estos actos no queden en impunidad, pero te digo también, la Asamblea Nacional se ha convertido prácticamente en el tapadero de todo lo que hace Daniel Noboa, y es una asamblea que sigue órdenes de Carondelet. No es una función autónoma, no es una función independiente del Poder Ejecutivo como debería ser, separación de funciones, sino más bien se ha convertido en recibir todas las peticiones del presidente Noboa y entonces generar también un velo de impunidad alrededor de lo que está pasando, pero desde nuestros distintos despachos y desde nuestra distintas curules, nosotros sí seguiremos insistiendo para tener respuestas y obviamente que la gente reciba justicia y verdad, que es lo que manda en este momento. Sí. ¿Qué salida política tú ves en este escenario? ¿Una asamblea constituyente, elecciones anticipadas, reorganización social? Mira, en un país donde, insisto, nos gobierna un presidente que carece de toda humanidad, es muy difícil mirar el futuro con esperanza, ¿no? Más cuando siempre los procesos de elecciones podrían de una u otra forma generar esperanza porque tú dices, bueno, va a haber un cambio, podría ser algo positivo, pero en este proceso que se acerca en particular, más bien creo que genera todo lo contrario, ¿no? Porque lo que significa la Constitución del 2008, por ejemplo, para quienes fuimos a la universidad pública y gratuita, que fue gratuita gracias a la Constitución del 2008, porque antes obviamente existían universidades públicas, pero no eran 100% gratuitas y eso hay que poner énfasis para quienes repiten cosas sin saber. Es una amenaza a esos derechos que han sido conquistados, esos derechos de la naturaleza, a esos derechos laborales que tenemos incluso de poder tener un seguro de desempleo, que nos paguen horas extras, décimo, derecho a vacaciones, a un salario mínimo. Todo eso son conquistas de los trabajadores y las trabajadoras que fueron plasmados en la Constitución del 2008 y que son derechos que tenemos que defender, porque no son derechos que, de hecho, los derechos nunca están para siempre, ¿no? Uno a veces normaliza mucho ciertos derechos, pero cada vez que hay gobiernos como el de Noboa, esos derechos se ponen también en riesgo. Y vemos también cómo la prensa, que tú ya mencionabas antes, la prensa también ha generado como todo un ecosistema y una conversación alrededor. Yo lo he visto particularmente de los derechos laborales. Te dicen que es muy caro contratar en Ecuador, que es muy caro despedir a un trabajador en Ecuador, que el salario mínimo es el salario más alto de la región y que eso nos quita competitividad. Yo he visto titulares de ese tipo y a puertas de una elección lo que le están queriendo decir a la gente es que entonces la única forma de tener trabajo es tener un trabajo precario. Y eso es lo que está en juego en las próximas elecciones. Así es, ¿no? Haciendo un paréntesis, los que estudiamos en la Universidad Central no somos vagos, señores, ni los que están estudiando, somos los que hemos salido de ahí, somos profesionales, muy buenos profesionales, y la educación es un derecho, así que, por favor, tratemos de romper esas narrativas que nos intentan posicionar para que haya esta división y pues el señor presidente siga ahí en su camino. Finalmente, ¿qué mensaje le dejarías tú ahora a los que fueron reprimidos por protestar, por exigir su pan, por exigir trabajo y su dignidad?
Bueno, primero muchísimas gracias por el espacio. Como tú mencionabas, los medios digitales creo que son una bocanada de esperanza para poder conversar de estos temas, de estas realidades que a veces son ocultas por los medios hegemónicos, así que bueno, siempre sigue adelante. Y respecto de la gente, digamos que ahora le está pasando mal, es muy difícil dar esperanza, pero creo que tenemos que seguir luchando juntos. Ahora creo que no se trata de un partido político o de otro, sino es la gente que ama este país y lo ama para la mayoría de personas, para todas las personas, no solamente para un grupo reducido y que busca beneficiarse del Estado, como en este caso el presidente Daniel Noboa, que ha emitido una serie de leyes donde sirven solamente para perdonarse impuestos. Esta última ley que se aprobó también de donaciones a la fuerza pública no son donaciones de buena voluntad, son donaciones que se dan, pero a cambio de que las empresas deduzcan impuestos, no paguen hasta un 30% de sus impuestos. Y cuando te quitan esos recursos, es quitarle educación a los niños, es quitarle medicinas en los hospitales a nuestros abuelitos, y eso es lo que tenemos que poder reflexionar. Y como te digo, a pesar de que es difícil, ahora se ha convertido muy... ha sido muy difícil continuar, digamos, en este país con esperanza. Creo que ese es el camino que nos queda, unirnos no solamente entre un partido político, sino entre todas las personas que creemos que merecemos un Ecuador distinto, un Ecuador donde no exista violencia, donde exista seguridad, donde existan derechos, la salud y la educación estén garantizadas y que sea un país un poco más feliz para todos y todas. Así que bueno, a continuar en la lucha, a resistir. Y desde la Asamblea Nacional también siempre pueden contar con esta curul como una curul de ustedes, una curul de lucha y resistencia. Muchas gracias. Gracias, Jairen, por haber aceptado mi invitación, por haber compartido este espacio en el Sofá Rojo. En estos momentos donde la represión busca silenciar no solo a quien protesta, sino a quien critica, pues unámonos y hagamos un trabajo conjunto. Recuerden, la política no solo se hace desde las urnas, sino también se construye desde las calles, desde la comunidad y desde luego desde el Sofá Rojo. Síguenos, suscríbete y espero tus comentarios, porque la política también se lo hace desde tus comentarios. Yo soy Wendy Olmedo y esto fue El Sofá Rojo, desde los estudios de Intro. En el Sofá Rojo se sientan a decir la verdad, su gestión es lo que queda por cumplir. El Sofá Rojo con perspectiva está, un espacio para todos para hablar y escuchar. El Sofá Rojo, política con perspectiva.